comenzar el mensaje de esta semana leyendo o contándoles un momento de la vida de Jesús que está en Juan capítulo 5 del verso 1 al 9. Comienzo diciendo esto: Dios siempre ha querido tener una relación cercana a sus hijos. Dios está cerca de nosotros. En Juan capítulo 5 nos cuenta que en una ocasión Jesús entró a Jerusalén, iba rumbo al templo y se detuvo en un lugar muy particular que había cerca del templo, que era un estanque, una especie de pileta, de piscina, donde se creía, la Biblia no lo confirma, pero tradicionalmente se creía que cada cierto tiempo un ángel llegaba a ese estanque, tocaba el agua, y la primera persona enferma que se metiera al estanque después de que el ángel tocara el agua quedaba sana. Por consecuencia, ese estanque estaba lleno de personas enfermas. Era un estanque cercano al templo, y Jesús, antes de ir al templo, pasó a ese lugar. Y ahí se encontró a un hombre paralítico, enfermo por 38 años. Y Jesús, de manera incógnita, porque pues no existían las redes sociales ni los medios de comunicación que hoy existen, que podemos enterarnos quién es quién, Jesús se para en ese estanque, en medio de todos esos enfermos, se encuentra con este paralítico de 38 años de enfermo y le dice, o le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde a Jesús: Señor, sí, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el ángel toca el agua, porque soy un paralítico. Y ya cuando logro llegar al estanque, ya alguien entró antes que yo, y por consecuencia no soy sano. Llevo 38 años a la orilla de ese estanque. Llevo 38 años esperando mi sanidad, esperando mi milagro. Lo que este paralítico no sabía es que estaba enfrente de aquel que todo lo puede. El paralítico le respondió a Jesús: es que no tengo quien me meta al estanque. ¿Qué dijo? No tengo. Y muchas veces nosotros somos como ese paralítico. Nos enfocamos en lo que no tenemos. Constantemente estamos hablando de lo que no tenemos. Este paralítico le responde a Jesús: es que no tengo quien me meta al estanque. No tenía, es la verdad. Pero en esa ocasión estaba parado enfrente de aquel que todo lo puede. Enfrente de aquel que hizo que lo que existiera fuera una realidad. Enfrente de aquel que la Biblia dice que sostiene el universo en la palma de su mano. El dador de la vida es Jesús. Y nosotros podemos tener falta de muchas cosas, pero tenemos a Jesús. Se lo voy a repetir. Nos puede hacer falta muchas cosas en la vida, pero tenemos a Jesús, al que todo lo puede. Y yo te quiero animar algo: habla más de lo que sí tienes que de lo que te hace falta, porque lo que hoy te hace falta, tomado de la mano de Jesús, un día lo tendrás. Tendrás la paz que hoy quizás te hace falta, el amor que hoy te hace falta, la paciencia, la familia restaurada que hoy te hace falta, porque Jesús está con nosotros. Jesús es la mayor muestra del deseo de Dios de querer acercarse a nosotros. Cuando el ángel se le presenta a María y le dice que tendrá un hijo, a Jesús, Mateo capítulo 1 versículo 23, le dice: y concebirás a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, significa Dios conmigo. ¿Puede hacer esa declaración este día conmigo? Dios conmigo. Y dice la Escritura que si Dios está conmigo,
nadie puede vencerme de los que están contra mí. Ahora, solo para acalambrar un poquito al que tienes al lado, dile: no te metas conmigo, porque Dios está conmigo. Y quien se mete conmigo, se mete con Dios. Hombres casados, amen y respeten a sus esposas, sobre todo si es una hija de Dios, porque eso significa que Dios es tu suegro. Pero eso también aplica para las mujeres casadas. Eso, gracias a los hombres por levantar. Ay, Dios es tu suegro, Dios es tu padre. La Biblia dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Dios con nosotros. Iglesia, Dios está con nosotros. Cuando alguien me pregunta ¿cómo es que han logrado permanecer o cómo es que han logrado hacer lo que hacen?, la respuesta es sencilla: Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu as bajo la manga? Que Dios está conmigo. Cuéntame tu secreto: Dios está conmigo. Qué bueno tener relaciones, contactos, son buenos, ayudan. Pero no hay mejor contacto y mejor relación que la que podemos tener con Dios. Ahora, quiero hablar de nuestra incapacidad y la capacidad de Dios. Porque el paralítico le dice a Jesús: es que no tengo quien me meta al agua. Y el evangelio es la mejor y la peor noticia para la humanidad. El evangelio de la cruz de Jesús es la mejor y la peor noticia para la humanidad. ¿Por qué digo esto? La peor noticia: todos somos pecadores. Y dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por favor, mire a la persona que está a su lado. Usted puede estar 100% seguro que está sentado al lado de un pecador, así que esconda bien su cartera. Guárdela bien. Porque hay gente que cuando viene a la iglesia dice: me chocaron y el desgraciado se fue. No, que muy cristiano. Sí, muy cristiano, pero pecador. Todos hemos pecado. Y no hay pecados pequeños, medianos o grandes. Por supuesto, hay algunos que tienen mayores consecuencias, pero absolutamente todos los pecados nos descalifican de la gloria de Dios. Por eso es la peor noticia para la humanidad: que no importa qué tan buenos seamos, no importa qué tan exitosos, famosos, profesionales, adinerados seamos, ninguno nos vamos al cielo por eso. Pero la mejor noticia también es esta: que somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Que no importa qué tan malos seamos, si con un corazón humilde nos arrepentimos y abrazamos a Jesús, entonces somos salvos. Pero somos incapaces. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 5 dice el verso 6: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. Impíos es una persona que no es dada a la religión. Perdón, voy a utilizar esta palabra que quizás ofenda a alguien. Dios no murió por los mojigatos, por los que se dan golpes de pecho. Dios murió, Jesús dice, murió por los impíos. Ahora, verso 7: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, y me encanta nuestro Dios,
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros cambiáramos para amarnos. Dios no esperó a que nosotros fuéramos mejores personas para sacrificar a su Hijo por nosotros. Él se sacrificó para que nosotros fuéramos salvos. Entonces no cabe tal de decir: yo sí me voy a entregar a Dios, pero primero voy a cambiar. No, primero te entregas a Dios y Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. Ahora dice el verso 9: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, aquellos que ya hemos sido salvos por la misericordia de Dios, con cuánta más razón, dile al que está a tu lado, con más razón, por medio de Él. ¿De quién es Él? Jesús. Seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuántos de nosotros éramos enemigos de Dios? Algunos hasta declarados enemigos de Dios. Algunos hacían chistes de Jesús. Algunos de los que estamos aquí dijeron: yo ni loco me vuelvo cristiano. Pero hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. Dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo ya sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. ¿Qué estoy diciendo en esta hora? Si cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice esta escritura, con cuánta más razón ahora que ya hemos sido reconciliados con Él, somos librados de la ira, somos librados del dolor, somos librados de las consecuencias de nuestro pecado. En otras palabras, si ya fuimos salvos, ¿qué será ser sanos? ¿Qué será ser bendecidos? ¿Qué será ser prosperados? ¿Qué será que Dios restaure tu vida? No es nada. Si después de que ya Él te salvó, todo lo demás está incluido. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos que dicen: ay no, bueno, lo importante es la salvación. Claro que la salvación es lo más importante, pero si ya Dios te dio lo más importante, claro que te puede dar la sanidad que necesitas. Claro que te puede bendecir y prosperar. Claro que puede hacer que tu negocio prospere. Claro que puede bendecirte. Con más razón. Si cuando éramos unos maleantes, aún así Dios nos abría camino. Y digo éramos. Yo sé que algunos de ustedes han sido ángeles toda su vida, pero yo conozco mis ovejas. Pero con más razón Dios te va a bendecir. Con más razón Dios te va a sanar. Con más razón Dios te va a abrir puertas. Con más razón Dios te va a prosperar. Y no solo a ti, sino a tus hijos. Dice la escritura: los hijos de los justos serán poderosos en la tierra. Hay grandes bendiciones para nuestros hijos. Si con nosotros Dios ha sido bueno, imagínense cómo no va a hacerlo con nuestros hijos. Ahora, volviendo a la historia del paralítico y Jesús.
Este hombre no comprendía frente a quién estaba, porque estaba abrumado por su enfermedad, abrumado por su entorno. Quiero que traten de imaginar conmigo ese estanque lleno de enfermos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, no la voy a llamar buena o mala, de ir a parar a un hospital? ¿Sí? A un hospital de gobierno. Uno ve los hospitales, no hay hospital de gobierno que dé abasto. Y no me meto en temas de política, pero es que la necesidad es demasiada. Es un ambiente lleno de zozobra, de incertidumbre. Cuando llega una ambulancia o cuando va a salir una ambulancia o cuando llega la carroza fúnebre, son ambientes difíciles de procesar. Este hombre estaba ahí en ese estanque, abrumado por 38 años de parálisis. Yo no sé si hay alguien aquí que ha padecido una enfermedad por 38 años. Pero hay gente que ha estado años postrado, años batallando con una enfermedad. Este hombre estaba abrumado y no lograba ver enfrente de quién estaba. Y muchas veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Y por eso yo siempre aconsejo venir a la iglesia todos los domingos. Porque de lunes a sábado estamos abrumados con problemas, con trabajo, con cargas, con dificultades. Y venir a la iglesia no es solo venir a darle gracias a Dios, sino incluso nos desfogamos de nuestras presiones. Y este hombre no podía ver quién era Jesús. Y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Y quiero entrar básicamente al mensaje. ¿Cómo puedo ver a Dios en mi vida? Porque, les repito, Dios está cerca de nosotros, solo que en ocasiones no lo podemos ver. Marcos capítulo 6, verso 4 nos dice: por tanto Jesús le dijo. Este fue un momento en que Jesús entró a Nazaret, donde él se había criado. Y Jesús llegó a su pueblo. Y él quiso hacer milagros en su pueblo, pero la gente dice: pero ¿cómo que tú haces milagros si tú eres el hijo de José y de María? Aquí están tus hermanos, nosotros te conocemos. Y Jesús responde: por tanto Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, miren la consecuencia de esto: no pudo allí hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él, Jesús, él se quedó asombrado por la falta de ellos, por la falta de fe de ellos. Si algo yo he aprendido en el tiempo que le llevo sirviendo a Dios, si algo me ha quedado claro, es que donde no hay fe y donde no hay honra, no hay milagros. Porque Dios no se manifiesta donde hay necesidad, se manifiesta donde hay fe. Hay gente que cree que por su necesidad Dios va a intervenir en su vida, y no es así. Aunque Dios es misericordioso y amoroso, lo que Él quiere ver en nosotros es fe. Por eso Dios puede bendecir a alguien mientras esa persona le siga creyendo, aunque no tenga necesidad. Siempre que hay fe, habrán milagros. Y siempre donde hay honra, Dios está. Por eso nosotros iniciamos nuestra reunión adorando a Dios. La adoración
no es el entremés a la predicación. A menudo la adoración es lo más importante en nuestra reunión. Jesús se quedó sorprendido. Y dice la Escritura que ahí no pudo hacer muchos milagros, excepto que salvó a unos cuantos. Porque en Nazaret Jesús era un carpintero. Lo único que Jesús podía hacer en Nazaret eran muebles, pero no milagros. Y eso pasa a menudo en nuestra vida. Por eso Jesús dice esta frase que se ha hecho muy popular: no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. ¿Quiénes son los que más te critican? Los que más apuestan a que no vas a salir adelante. Los que más te envidian cuando prosperas. Los que hacen comentarios negativos o despectivos de ti, ¿no son los de nuestra propia casa? Y si en algo te sirve de consuelo, piensa que a Jesús se lo hicieron. Y si a Jesús se lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros? Pero Jesús aún así los amó, y nosotros debemos amarlos de la misma manera. Pero el punto es, donde no hay fe y donde no hay honra, no hay milagros. Por ello, si alguno de nosotros está pasando por alguna adversidad, a pesar de esa adversidad, no dejes de adorar a Dios. No dejes de declarar tu fe a Jesús. Si te es posible, no dejes de levantar tus manos cuando vengas a la iglesia. Aún en tu casa, pon una música de adoración y cántale a Dios, adora a Dios. Y quizás alguien piense: uy, seguro, él sí levanta sus manos porque no tiene los problemas que tengo yo. No tengo los problemas que tienes tú, tengo problemas más grandes. Pero entiendo una cosa: mi Dios es más grande que todos mis problemas. Mi Dios es más poderoso que todos mis problemas. Por eso lo voy a adorar, por eso lo voy a bendecir, por eso voy a declarar que confío en Él. No es porque no tenga problemas, pero he descubierto que en la adoración suceden milagros. Y voy a abrir un paréntesis aquí. La adoración no es exclusiva de cierto grupo religioso. La Biblia dice en el Salmo 150: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Y por qué digo que la adoración no es exclusiva de cierto grupo religioso? Porque a veces se nos sube lo evangélico. Y cuando escuchamos que hay alguien adorando a Dios, nos pasa: esa canción no es de los católicos, esa canción es nuestra. ¿Quién te dijo que es nuestra? ¿Me estoy explicando? A veces vemos en las redes sociales artistas no cristianos cantando una canción cristiana, y en vez de alegrarnos, nos llenamos de celo. Ese fulano no debería de estar cantando esa canción. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Usted respira? Entonces alabe al Señor. Todo. ¿Cómo es que tú estás cantándole a Dios con tremendo problema que tuviste en la semana? Pues es que estoy respirando. Estoy vivo. Donde hay fe y hay honra, hay milagros. ¿Por qué a veces, teniendo a Jesús enfrente, no lo podemos ver? Porque no despertamos nuestra fe. Y porque lejos de estar honrando a Dios, nos estamos quejando de lo que no tenemos.
Nos abrumamos por lo que está pasando a nuestro entorno y debemos adorarlo. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Salmo 34 dice el verso 18: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, aún a los justos nos llega la angustia, pero el Señor los librará de todas ellas. El Señor está cerca. ¿Cerca de quién? De los quebrantados de corazón. Es nuestra humildad lo que atrae a Dios, no nuestra soberbia de sentirnos que somos dignos de Él. No, es nuestro corazón humilde. Por eso cuando cometamos un error, que todos los cometemos, con un corazón humilde reconozcamos nuestras faltas. Pidamos perdón cuando sea necesario pedir, porque la humildad y el perdón nos dan acceso a la gracia y el favor de Dios. Es mejor vivir con una persona humilde que con un soberbio lleno de talentos. Se vive mejor con un humilde. Y cuando utilizo la palabra humilde, no me estoy refiriendo a una situación económica, porque la humildad se lleva en el corazón, no en el bolsillo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque yo conozco gente pobre y orgullosa. La humildad no se lleva en el bolsillo, se lleva en el corazón. Y qué horrible es convivir con una persona orgullosa y soberbia. No se puede. No se puede. La mayoría de nuestros problemas en la pareja o en el matrimonio son por temas de orgullo. Ahora, nuestra sociedad está en crisis porque nos hemos olvidado de Dios, creyéndonos autosuficientes. No necesitamos a Dios, dice la sociedad. No necesitamos a Dios, dicen los que gobiernan este país. No necesitamos a Dios, nosotros podemos solos. Pero no es cierto, no podemos sin Dios. Prohibimos las Biblias en las iglesias, pero las solicitamos en las cárceles. Y estoy seguro que si regresáramos las Biblias a las escuelas, tendríamos menos gentes en la cárcel. Porque este país era mejor cuando toda o la gran mayoría de la sociedad, sin importar de qué religión pertenecía, todos los domingos se iba a la iglesia. Este país era mejor cuando se tomaba en cuenta a Dios en las decisiones. Este país era mejor cuando quienes escribieron nuestro himno nacional dejaron escrito: por el dedo de Dios se escribió. Pero nos hemos olvidado de Dios y tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a meter a Dios en la educación de nuestros hijos. Y no me estoy refiriendo a religión, me estoy refiriendo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero no podemos ver a Dios mientras hay orgullo en nuestro corazón. ¿Cómo podemos ver a Dios que camina con nosotros, que lo tenemos ahí con fe, con honra y con humildad? Ahora, hay algo que yo le llamo el factor tiempo. Y volviendo a la historia del paralítico, le dice a Jesús: es que la tradición dice, no sé si era real o no,
que cuando el ángel toca el agua, la primer persona que se mete al estanque queda sano. Pero como yo estoy paralítico, no llego a tiempo. Se me hace tarde. Y el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos en la vida, porque es algo que no vuelve atrás. Es algo que no podemos recuperar. Y hay algo que nos queda claro a todos: tenemos nuestro tiempo contado en esta tierra. Un día todos le diremos adiós a los que estamos aquí. Para ser más claros, un día nos vamos a morir. Segunda de Pedro capítulo 3 dice el verso 8: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia. ¿Qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios? Hay algo que yo, por lo cual le doy gracias a Dios todos los días, es por la paciencia que me tiene. Dice, ustedes creen que Dios ya se tardó en su promesa, pero lo que no saben es que Dios nos tiene paciencia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor es el fin del mundo. Nadie sabe cuándo va a llegar ese día, pero va a llegar. Y mi recomendación es: no se preocupe por cuándo va a ser el fin del mundo, si te va a tocar vivo o no. Interésate más en el fin de tu mundo, porque el día en que yo muera, para mí ya se acabó el mundo. ¿Me estoy explicando? Entonces esto aplica. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Así, para que no se agüite la persona que está, dale una palmadita, así con cariño, dile: un día te vas a morir, dile. Con cariño, para que no lo sienta tan de golpe. Un día te vas a morir. Algunas le dijeron al marido: un día te vas a morir, desgraciado. Un día no. Con amor. Y será como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Hermanos, un día nos va a llegar la muerte a todos. Y quizás alguno dice: ay, no, pues yo he tenido suerte. No ha sido suerte, es que Dios nos ha tenido paciencia. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Y ser salvos es bien fácil: creer en Jesús como tu Señor, Salvador, recibirlo en tu corazón, entonces serás salvos. Entrégale tu vida a Dios si no se la has entregado. Y si te apartaste de Él, hoy es el día en que vuelvas. Porque no es que Dios esté retrasando su promesa, es que nos tiene paciencia. No te vayas de este lugar sin Jesús en tu corazón. Porque Jesús es nuestro mejor amigo. Nadie nos entiende como Jesús. Nadie nos comprende como Jesús. Hebreos capítulo 4, y quiero ir concluyendo, dice el verso 14: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos
nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. A veces nosotros decimos, es que nadie me comprende. Jesús te comprende. Es que nadie comprende lo que yo sufrí cuando me abandonaron. Jesús sufrió el abandono. Es que nadie comprende el que mi mejor amigo me haya traicionado. A Jesús lo traicionó su mejor amigo. Es que nadie comprende que yo nací en la opulencia, no me hacía falta nada y hoy estoy en la quiebra y ni siquiera sé qué voy a comer el día de mañana. Jesús te entiende, porque Él lo dejó todo por nosotros. Es que nadie entiende y nadie comprende mi dolor. Jesús llevó nuestros dolores sin cometer pecado. Él sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Jesús te comprende. Todos te pueden abandonar en la vida, pero hay alguien que nunca te va a abandonar, y ese es Jesús. Y quizás no lo logras ver porque estás abrumado por lo que no tienes. Estás abrumado por lo que pasa a tu alrededor. Pero si hoy abres tus ojos de la fe con un corazón humilde, vas a ver a Jesús a tu lado. Él siempre ha estado a nuestro lado. Y nadie nos comprende como Él nos comprende. Y dice el verso 16: así que acerquémonos con toda confianza. ¿Cómo debemos acercarnos? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Hermanos, Jesús está a nuestro lado. Jesús está contigo. Jesús siempre ha estado con nosotros. No ha sido suerte, no ha sido tardanza de su promesa, ha sido su gracia, su amor y su paciencia. Hoy estamos donde estamos, en la condición que estamos, porque Él ha sido fiel. Y la Escritura dice que aun cuando nosotros le hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Y yo quisiera que le demos un aplauso a nuestro Jesús. Él es fiel. Jesús está ahí. Jesús puede estar contigo 38 años. Albert Einstein dijo: tú puedes vivir la vida como si nada fuera un milagro, o puedes vivir la vida como si todo fuera un milagro. Quizás alguien pueda decir: si Jesús está contigo, ¿cómo llevas 38 años enfermo? Yo te puedo decir que en 38 años de enfermedad Jesús ha estado ahí. Quizás alguien pueda decir: si Jesús está contigo, ¿cómo fue que tu negocio quebró? Es que en esa quiebra Jesús estuvo conmigo. Cuando mis amigos se fueron porque no tenía dinero en mi bolsa, Jesús se quedó. Cuando todos apostaron por mi fracaso, Jesús apostó por mi triunfo. Cuando todos me dieron la espalda, hay un versículo que me seduce el corazón. Dice: Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. A Dios no le da vergüenza decir: Jaciel es mi hijo.
¿No te parece eso maravilloso? Por eso David escribió: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero no quiero quedarme ahí. Dice Filipenses capítulo 2, el verso 5. La actitud de ustedes, eso nos corresponde a nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que más me impresiona de Jesús no son sus milagros. Lo que más me impresiona de Jesús no es a cuántos muertos resucitó, cuántos enfermos sanó, cuántas veces multiplicó la comida para que la gente comiera. Es que siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Y no solo se hizo como uno de nosotros, sino se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Escritura, la misma actitud que tuvo Jesús es la que debemos tener nosotros. Si Jesús fue capaz de pararse en una piscina llena de leprosos, enfermos, paralíticos, siendo Dios, miren, nosotros difícilmente podemos imitar los milagros de Jesús. Por la gracia de Dios, Él me ha usado para que algunos milagros sucedan. Tampoco es que soy el wow, ¿no? Por cada, ¿cómo se dice el que está a punto de morir? Por cada desahuciado que oro, de 10, uno se sana, los demás se mueren. De hecho, la primera vez que yo oré por una persona enferma, esa fue la primera vez que yo oré por una persona enferma, se murió. Y eso me traumó. Me truncó mi fe. Difícilmente podremos imitar a Jesús caminando sobre el agua. Pero hay algo que sí podemos hacer, es tener la misma actitud que Él tuvo. Y ahora, iglesia, que estamos en una temporada de encuentros, ¿por qué no tener la actitud de Jesús? De ir por aquellos que, como el paralítico, no pueden ir. Porque hay gente que verdaderamente, aunque tenga el deseo de acercarse a Dios, su condición lo limita para que lo haga. Hay personas que nunca, por voluntad propia, van a venir a la iglesia. Pero nosotros sí podemos ir donde ellos están. Hay personas que están paralíticas en su alma, en su corazón, decepcionados de la iglesia, porque se encontraron a un hermano que ellos creían que era perfecto, pero no lo era. Y nosotros tenemos que ir. Muchos de ustedes no estuvieran aquí si alguien no los hubiera ido a buscar.
Hay personas aquí que cuando alguien tocó a la puerta de su casa para hablarles de Jesús, ya estaban con una cuerda para quitarse la vida. Pero alguien dejó su comodidad, alguien apagó su Netflix y fue a buscarte. Bendito Dios por lo que Él nos permite hacer en este lugar, pero nuestra ciudad no va a ser transformada porque nosotros nos quedemos aquí adentro. Nuestra ciudad va a ser transformada cuando nosotros salgamos de aquí, imitando a Jesús. Quizás no tengo el poder para sanarte, pero sí me puedo quedar contigo en tu parálisis, creyendo que llegará el momento en que Jesús te sanará. Quizás no tengo la capacidad de sacarte de la adicción, pero me voy a quedar contigo, creyendo que llegará el día en que Dios te hará verdaderamente libre. Haya pues en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Serían tan amables de ponerse en pie? Quizás en tu fracaso nadie te acompañó. Jesús sí lo hizo. Pero comprendes el dolor que se siente tener que bregar contra corriente sin alguien que te dé una palmada de ánimo. Tú que sabes que se siente ese dolor. Cuando veas a alguien fracasar, extiéndele la mano. A mí nadie me extendió la mano, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me acompañó, pero Jesús estuvo conmigo. Y hoy voy a imitar a Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy. Hay gente que no va a ver a Jesús físicamente, pero lo va a ver a través de ti. Y yo te quiero animar y motivar en esta tarde. Déjate usar por Jesús para que otros lo puedan ver. Déjate usar, déjate ser ese Jesús que los paralíticos necesitan ver. No necesitas ser perfecto. Si Jesús está con nosotros no siéndolo. No necesitas ser santo. Solo necesitas estar dispuesto a que Jesús te use. Y mi oración es que todos los que esta tarde estamos aquí podamos reflejar a Jesús en nuestra vida y en nuestro entorno.